Este, Gracias, la verdad, por darse ese espacio de hora y 30 para poder justamente formarse, capacitarse en la herramienta. Y bueno, haciendo un poco de recordaris de lo que hemos estado trabajando en la primera clase, la clase del día martes, pues recordemos que nos enfocamos en la parte del proceso de instalación, comentar un poco acerca de la herramienta, de Power BI, los componentes, clave de esta herramienta que es muy importante conocerla y aprenderla como tal. Y recordemos que hicimos una pequeña demo, ¿no? Un primer vistazo de lo que corresponde la parte de hacer un pequeño gráfico en Power BI, ¿no? Y, ¿no? Con los datos de SINADEF, ¿no? En este caso, el Sistema Nacional de Defunciones de Perú, ¿ok? Datos que pudimos extraer en línea, ¿no? Entonces, sin utilizar un archivo Excel o etcétera, etcétera, ¿no? En local lo hicimos con un proyecto en línea, vamos a decirlo así. Entonces, ese punto también es bastante interesante que ustedes lo conozcan. La sesión del día de hoy está enfocada a la parte de importación, edición y modelado de datos. Eh, Antes de ello vamos a comentar un poco la parte teórica. El día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos de datos. Esta parte suele ser un poquito más pesadita, vamos a llamarlo así, un poquito más tediosa. Importante que ustedes tengan el conocimiento de cómo hacer un correcto modelado de datos. Eh, Como lo comenté, creo que en una clase, en la clase anterior, Power BI, al ser una herramienta bastante intuitiva, rápida y fácil de aprender, a veces muchas personas se aventuran a crear tableros y no tienen claro las relaciones entre tablas, el tipo del modelado de datos, lo cual a la larga repercute en el rendimiento del informe. Entonces son temas que hoy vamos a dejar claro y la importancia sobre todo de poder hacer un correcto modelado de datos para justamente no ver afectado el rendimiento del informe, del dashboard, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues sin más preámbulo, vamos a arrancar primero con una partecita interesante que es respecto al temario del día de hoy. En este caso, primero vamos a comentar un poco acerca del ciclo de vida del dato, ¿no? Y que identificar cada etapa. Luego vamos a ver todo el tema asociado a la parte de modelamiento de datos. Y por último, vamos a hacer un taller práctico continuando con lo que ya hemos avanzado en la primera sesión. ¿Ok? Dicho esto, pues cualquier duda o consulta o duda que ustedes tengan, sin ningún inconveniente, pues me lo hacen saber en el chat y yo de rato en rato voy a estar ahí revisando el chat para solventar alguna de las consultas o dudas que puedan tener. ¿Ok? Perfecto. Bien, pues arrancamos entonces con la parte del día de hoy. Bien, vamos a comentar ahora acerca de la parte del ciclo de vida del dato, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el dato pasa por cierto proceso, ¿ok? Por cierto ciclo, valga la redundancia. Y vamos a determinar cuál es ese ciclo que es sumamente importante que ustedes conozcan. En una primera fase dentro del ciclo, el dato se genera, ¿no? Existe un proceso de generación del dato. ¿Y dónde se genera? Por ejemplo, cuando vamos a realizar una compra, ¿no? Y nos pasa, ¿no? El escáner para poder detectar qué producto es su código, etcétera, pues ahí se genera ese dato, ¿no? El dato se genera dentro de un sistema. Normalmente puede ser un sistema de compra, de ventas, un sistema RP, ¿no? Transaccional, vamos a llamarlo así. Ahí es el punto donde se genera el dato. Eso es un ejemplo claro. Y dentro, ¿no? Y luego, en una segunda fase, hay un proceso de recolección y captura, que justamente es lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando, si bien es cierto, el dato se genera, hay un proceso de recolección. Ese proceso de recolección
es justamente cuando, por ejemplo, en un proceso de compra se pasa un escáner, ¿no? El dato está generado, ¿no? Y hay un proceso de recolección o captura. En una tercera fase tenemos un proceso, bueno, tenemos una fase de procesamiento, ¿no? Este, este dato en particular se procesa e ingresa, ¿no? Dentro de algún sistema en particular. Luego se almacena, seguramente almacenándose dentro de una base de datos. Luego se hace un proceso de análisis y explotación, que es donde básicamente ya entra el equipo de análisis de datos, o de repente el administrativo, el administrador, que hace un proceso de análisis, explotación, de exploración del dato, o de los datos en particular que han sido almacenados, para luego hacer un proceso de compartición y uso, ¿no? Ok, yo analicé, ese análisis yo lo comparto con mis directores, con mis jefes, mis supervisores, para después tomar decisiones. Una vez que las decisiones son tomadas del análisis, el dato es archivado, ¿no? Es archivado, por ejemplo, podemos tener datos, no es igual a tener datos, por ejemplo, del último año, a tener datos de hace 20 años, ¿no? De repente, de hace 20 años no me interesa hacer análisis, o hace 10 años no me interesa hacer análisis, porque ya es las variables han cambiado, ¿no? De repente no es igual, por ejemplo, yo no podría analizar, de repente para aquí los que están en Perú, ¿no? Los que son de Perú, yo no podría analizar que en el año 2005, 2004, eh, se vendían 3 cervezas por 10 soles. Y hoy en día cada cerveza cuesta 10 soles, por decirlo así. Entonces, obviamente no podría comparar porque el contexto cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Al igual como, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de repente de salario mínimo vital, yo no podría comparar la calidad de vida o el estatus de vida que existía hace 20 años con lo que actualmente se está viviendo, ¿no? Obviamente los procesos, las ventas, los costos cambian a lo largo del tiempo conforme también va evolucionando la sociedad. Entonces es un tema muy importante, ¿no? El archivamiento de los datos cuando ya no son necesarios. Y luego existe una última fase que a veces se aplica o a veces no, dependiendo de las organizaciones, dependiendo de la empresa, que es el proceso de eliminación del dato. En algunos casos sí se elimina el dato, como también en algunos casos simplemente queda como archivado, ¿no? La eliminación del dato consiste en justamente hacer un borrado de datos que yo ya no voy a utilizar, ¿no? Eh, con esto, pues obviamente, de repente en años anteriores, cuando no existía todavía la computación en la nube, ¿no? Era un poco más, era más recurrente que existe este proceso de eliminación, ¿no? Porque pues teníamos un servidor, ese servidor tenía una capacidad específica, ¿no? Y obviamente había que hacer un proceso de eliminación para no saturar. Hoy en día, con las tecnologías en nube, esto ya cambia, ¿no? Incluso puede estar alojado. Existe un concepto en nube de alojamiento de datos que es el denominado hot y cold, ¿no? Y es alojamiento de datos en caliente, que son datos pues que tendremos el último año, los últimos 2, 3 años, y en cold o en frío, donde se consume menor cantidad de recursos, que son data un poco más antigua, ¿no? De 4, 5, 6, 10 años, ¿no? Para que también ustedes tengan ese conocimiento. Ahora, modelamiento de datos, ¿no? ¿Qué es el modelamiento de datos? Pues el modelamiento de datos es un proceso de representación visual, ¿no? O básicamente es un esquema, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen que es un mapa mental, ¿no? O un mapa conceptual, ¿no? Es algo muy similar, ¿no? Es una representación visual o un esquema que donde yo voy a definir, ¿no? Y cómo está estructurada la data de mi organización, o en específicamente cómo está estructurada la data de mi proceso que yo quiero atacar. ¿Okay? El esquema, este esquema ayuda, ¿no? A diferentes partes interesadas, ayuda a tener claridad a los analistas de datos, a los científicos de datos, a los ingenieros de datos, y también obviamente yo voy a tener una visión
unificada de los datos de una organización, ¿no? O de una organización, específicamente de un proceso dentro de una organización. Por ejemplo, si yo quiero analizar ventas, pues tendré mi tabla de datos de ventas, mi tabla de datos de clientes, de repente si yo tengo sucursales tendré mi tabla de sucursales, mi tabla de países, y de repente estoy en otros varios países. Entonces, ahí el proceso o el modelo de datos está enfocado a la parte del proceso en sí, ¿no? Que es el proceso de ventas. ¿Por qué? Porque voy a hacer un tablero de ventas, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, vamos a nosotros a ver cuáles son los objetivos de hacer un modelamiento de datos. El modelamiento de datos, pues básicamente está enfocado en facilitar el análisis y la comprensión de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo hemos indicado hace un momento, si yo tengo ese mapa visualmente estructurado, yo voy a entender, mira, este tablero es así, este proceso es así, etc. También hacer un buen modelamiento de datos optimiza el rendimiento del informe, ¿no? Lo vuelve más ágil, más rápido. Seguramente, no sé si alguno de ustedes han toqueteado algunos informes de Power BI. Hay algunos informes en Power BI que son muy, ¿cómo lo puedo llamar? Que son muy pesados, ¿no? Muy lentos, como tal. Entonces, en muchos de los casos, si bien es cierto, como le he indicado hace un momento, eh, el objetivo principal es tomar decisiones, es el objetivo final, ¿no? Dentro de nuestro proceso de análisis. Pero el hecho de que mi enfoque, mi objetivo esté hacia armar o desarrollar un tablero para toma de decisiones, no quiere decir que yo tenga que descartar el rendimiento del informe. Porque de nada me sirve tener un dashboard o un tablero que pues para actualizar o para hacer un clic se demore 10 segundos o 5 segundos. Entonces es un tema que también tenemos que tener en cuenta. Y otro de los objetivos es poder crear justamente relaciones claras, bien estructuradas. ¿Ok? Ahora más adelante vamos a dar cada uno de esos conceptos que yo justamente les estoy comentando. ¿Ok? ¿Y qué componentes claves existen dentro del modelamiento de datos? Van a escuchar conceptos o en algún momento decir, ¿no? Tablas, relaciones, claves, columnas calculadas, medidas, tablas calculadas. Todos esos conceptos se utilizan en Power BI. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué son tablas? Pues son colecciones de datos que están organizados en filas y columnas, ¿no? En este caso, todos conocemos una tabla. Cuando, por ejemplo, tenemos unos datos en Excel, eh, vamos a ir directamente, ¿no? Vamos a ir directamente a ver los datos en tablas. Entonces, esos son tablas, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la parte de relaciones. Ahora, una vez que yo tengo las tablas están relacionadas entre sí, ¿ok? Y esa interacción entre una y otra tabla se le denominan relaciones, ¿no? Son los enlaces que conectan las tablas entre sí mediante claves. Ayudan a combinar información de diferentes tablas para el análisis. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una tabla cliente, ¿no? Y tengo una tabla ventas. Las ventas van a estar relacionadas a mi tabla de clientes, ¿no? Porque no puedo hacer ventas sin clientes. Está claro, ¿no? Entonces existe una relación entre ambas tablas. Y cada una de las tablas tendrá datos. La tabla clientes tendrá nombre del cliente, apellido del cliente, su DNI y otros datos que de repente sean relevantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las empresas retail, Plaza Vea, Totus, ¿no? Todos los centros comerciales, muchos de ustedes seguramente cuando se han acercado a comprar, por favor, ¿me puede brindar su DNI o su número de DNI? Entonces,
si bien es cierto, nosotros como ciudadanos no estamos obligados a darlo, pero cuando lo damos, ellos automáticamente almacenan esos datos dentro de sus sistemas. ¿Para qué? Para ofertar, para ver, por ejemplo, para hacer análisis, para identificar de repente cuáles son los productos más comprados del mes, de la semana, para proyectar y hacer un análisis de repente de campañas de ventas, ¿no? De repente hoy, esta semana, o bueno, ya, se viene Semana Santa, vamos a lanzar campañas de lo que es descuentos en compra de pescado, todo lo que es pescados, etcétera. Entonces, por ahí asocio las fechas, mi calendario, asocio datos de clientes, de repente mi cliente, a pesar de que, supongamos, ¿no? Yo tengo datos alojados de que mi cliente, a pesar de que es Semana Santa, ellos, cierta cantidad de clientes que a pesar de ello, igual consumen carne, por decirlo así. Entonces, sin ningún problema yo empiezo a sacar, ¿no? O de repente aumento la cantidad de cervezas, porque la mayor parte de los clientes, pues de repente se van de campamento, etcétera, etcétera. Entonces son cosas, variables que uno va armando, ¿no? Para poder llegar a un análisis en específico. Entonces las tablas están asociadas. ¿Ok? Existirán tablas que tampoco no estarán asociadas o que estarán asociadas de forma indirecta. Más adelante vamos a ver cómo vamos a atacar ello y sobre todo en la parte del modelado de datos. ¿Ok? Claves. ¿Qué son las claves? Pues por un lado tenemos la clave principal, ¿ok? Que identifica, ¿no? La forma única de cada tabla, cada fila en una tabla, por decirlo así. De repente la clave única de la tabla de clientes será el código de cliente o en algunos casos puede ser su DNI, ¿no? Yo no podría tener una persona que tenga doble código como cliente, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, mis productos también tendrán un código. No puedo tener productos con el mismo código. Ese código se le denomina pues clave principal, ¿no? Que es la que identifica la forma única en cada fila. Luego tengo la clave foránea, que se usa pues para vincular tablas entre sí. Por ejemplo, tenemos la tabla clientes y en mi tabla clientes tendré mi código de cliente, ¿no? Código de cliente. Y este código de cliente también tiene que estar dentro de mi tabla de ventas. Porque cuando se genera una venta, la venta se genera hacia un cliente. Y simplemente puedo asociar ese cliente mediante su código. ¿Ok? Columnas calculadas. Pues las columnas calculadas son nuevas columnas que se crean a partir de cálculos o transformaciones de datos ya existentes. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una columna que dice nombres y otra columna que dice apellidos, yo podría generar una columna calculada que me concatene y me una nombres y apellidos en una sola columna. Puedo hacer. Medidas, pues son cálculos dinámicos que se realizan en tiempo real sobre los datos, como sumas, promedios, etcétera. De repente yo quiero calcular una medida, eso lo vamos a detallar también más adelante cuando veamos funciones DAX, ¿no? Por ejemplo, una medida que me dé el valor de las ventas del último mes, en resumen, ¿no? Esa es una medida. Y luego también tenemos las tablas calculadas, donde pues son nuevas tablas que se generan dentro de Power BI a partir de los datos ya existentes. Por ejemplo, una tabla que me permite agrupar las ventas por región, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ahí estos tres puntos, no quiero que se mareen, yo sé que esto es un poquito pesado, estos tres puntos los vamos a detallar cuando veamos funciones, ¿ok? Y por ahora, componentes principales que ustedes deben tener en cuenta en el modelado de datos son estos tres principales. De todos modos, igual yo he lanzado estos tres últimos para que ustedes los conozcan, ¿ok? Fabricio me pregunta, a ver, vamos a repetir acá, voy a revisar un poco de chat antes de avanzar. Carmen, muy buenas noches, Carmen. Profesor, Mónica dice, profesor, buenas tardes, disculpe usted, el martes envió un link de la base de datos para descargarlo en Power, ¿puede enviarlo de nuevo, por favor? Sí, dame un segundo. Por acá tengo el archivo, y una vez lo vamos haciendo, ¿ya? Para no complicar aquí.
Y de paso, mientras va, porque esto demora un poquito, ¿no? Para hacer la conexión y traernos los datos demoraba un poquito, entonces de repente por ahí tienes el enlace al archivo de datos abiertos, perdón, sí, de SINADEF, datos abiertos, es ese. Ese es el enlace, lo voy a dejar fijado. ¿Ya? Desiree dice buenas tardes, buenas tardes. Fabricio dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre la clave principal y la clave foránea? Ya, la principal es la que está en cada tabla. Por ejemplo, si es mi tabla clientes, o a ver, vamos a ver aquí, para que quede claro, ¿ya? Algo súper rapidísimo. Denme un segundo, porfa. Vamos a ver por acá. Ya, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá mi tabla cliente. Donde tendré mis datos de mis clientes, ¿no? Aquí, cada tabla tiene, debe tener un campo principal, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla de cliente yo tendré acá mi ID de cliente o mi código de cliente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner que este sea mi código de cliente, ¿ok? Este código de cliente viene a ser mi clave primaria. Normalmente se le conoce como primary key o llave primaria, ¿ok? Ese vendría a ser el principal. ¿Por qué? Porque no debería haber repetidos. Yo no podría tener el mismo código del cliente alfa, del cliente beta, del cliente zeta, etc. ¿Ok? Y por otro lado, yo tendré mi tabla, por ejemplo, de ventas. Mi tabla de ventas tendrá también una clave primaria, una clave principal, que será el código de la venta, seguramente, ¿no? No puedo tener ventas con el mismo código, no, no podría tener ventas con el mismo código, porque todas las ventas son distintas y son únicas. ¿Ok? Entonces, este código de venta vendría a ser también su clave primaria, pero de la tabla ventas. ¿Ok? Ahora, como existe una relación entre ambas tablas, porque obviamente sin venta no hay cliente, y sin cliente no hay venta, claro está, este campo código de cliente tiene que estar también dentro de esta tabla para que exista esa relación. Entonces, por ejemplo, en ventas tendré mi código de venta, de repente también puedo tener aquí, ¿no? Mi código de cliente. ¿Por qué? Porque esa venta estará asociada a un cliente y para asociarlo tiene que estar acá la primaria de la otra tabla. Entonces, cuando eso ocurra, esta es una llave foránea, ¿no? FK, foreign key, llave foránea. ¿Por qué? Porque es un foráneo, no es propio de la tabla, ¿no? Es foráneo porque está aquí, en otra tabla, pero lo tengo que traer para que exista esta relación. Esa es la diferencia, ¿ok? Y en cliente, ¿tendré llave foránea de ventas? No, ¿ok? Aquí no, porque el cliente es simplemente el cliente, los datos del cliente, ¿no? En cambio, las ventas se tienen que hacer sobre los clientes, ¿no? Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Todavía no quiero tampoco marear mucho, ahora lo vamos a ver también cuando veamos la parte práctica, ya, para que no compliquemos, ¿ok? Listo. Ahora sí, aquí lo vamos a ver de repente mucho mejor, ¿ok? Tipos de modelos de datos utilizados en Power BI, ¿ok? Entonces existen varios tipos de modelos de datos dentro de Power BI. Bueno, no solamente dentro de Power BI, o sea, cuando se habla de la parte de Business Intelligence o inteligencia de negocios, hablamos justamente de modelo de datos. También cuando hablamos sobre el concepto de bases de datos, también hablamos de eso. Ahora, ¿qué tipos de modelos tenemos? Pues por un lado tenemos el modelo como modelo principal, el modelo estrella, ¿ok? O Star Esquema. El modelo estrella es un esquema de modelado de datos donde existe una tabla central que se le llama tabla de hechos. ¿Ok? Pregunta de examen, ¿ah? Apúntense eso.
El modelo estrella tiene siempre una tabla central principal que se le llama tabla de hechos, ¿no? Y está conectada directamente con varias tablas que se le denomina tablas de dimensión, ¿ok? Tablas de dimensión, ¿ok? Su nombre, como modelo estrella, proviene de la disposición visual que se asemeja a una estrella. Tenemos, por ejemplo, acá la parte principal y luego por aquí las patitas, ¿no? Como una estrella, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi tabla de hechos? O sea, ¿cuál es un ejemplo de mi tabla de hechos? Por ejemplo, la tabla de ventas. Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un tablero, voy a analizar las ventas de cierta empresa, mi tabla principal, mi tabla core, mi tabla de hechos, será justamente una tabla donde estén o se especifiquen las ventas. ¿Ok? ¿Qué tipo de datos contiene? Pues contiene datos de tipo cuantitativos. ¿Por qué? Porque acá tendré, por ejemplo, ventas, ingresos, cantidades, etcétera, etcétera. O sea, cuantitativos. O en su defecto tendré métricas, ¿no? Datos de métricas. ¿Ok? Tiene claves foráneas. ¿Por qué? Porque va a permitir, las claves foráneas permiten la relación con las tablas de dimensiones. Es lo que le decía hace un momento. Teníamos, por ejemplo, acá, teníamos, por ejemplo, fecha. Acá tengo un ID de fecha. ¿El ID de fecha qué es? Pregunto. En la tabla fecha, ¿qué es el ID de fecha? Hace un momento he dicho, en el anterior slide, o en la pregunta que me hizo Fabricio, ¿no? A ver, veamos el chat. Desiree dice, ¿habrá evaluación? Sí, hay una evaluación, si no me equivoco, la próxima semana. O no sé si la próxima semana. ¿Ok? Carlos dice clave, Jeffrey dice PK. Correcto, es el primary key de la tabla fecha, es el PK. Y aquí, el I de fecha, ¿qué será de la tabla ventas? Muy bien, Jeffrey, muy bien, Carlos. En ventas, ese ID de fecha, ¿qué será? ¿Primary o foránea? Pregunto. Muy bien, Josué, muy bien, Jeffrey, foránea, correcto, porque la fecha, el ID fecha, está en la tabla dimensión, que es fecha. Entonces, obviamente, es una llave foránea. Cuando es ventas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la dimensión cliente también. Aquí creo que hay un error, acá no debería haber sido, acá tenemos el ID fecha, pero acá debe ser ID venta. Hay un error ahí de la captura de la imagen. Porque acá no podemos tener dos veces ID fecha en una misma tabla. Entonces acá es ID venta y acá ID fecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cliente. Acá tenemos ID cliente. El ID cliente en la tabla cliente será un primary y el ID cliente en la tabla de hechos será un foráneo. Acá tenemos proveedor. El ID proveedor será un primary en la tabla proveedor, pero será un foráneo en la tabla de ventas. ¿Ok? Tabla de dimensiones, ¿no? Contienen datos descriptivos o categóricos que proporcionan contexto a las métricas. El cliente, los datos de un cliente son categóricos, ¿no? Son categóricos, al igual que la tabla proveedor. Por ejemplo, si tuviera la tabla eh, país también, ¿no? Porque no se contabilizan, no son cuantitativos, son datos descriptivos. Los cuantitativos son las ventas, las sumas, las cantidades, los ingresos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas tablas de dimensión se conectan con la tabla de hechos mediante una relación. En su mayoría, una relación de unos a muchos. Vamos a ver ahora más adelante los tipos de relaciones también que existen entre tablas. No solamente es relacionarlos y ya, no hay tipos de relación también. ¿Ok? Listo. Por ejemplo,
es un ejemplo, vale la redundancia, claro de un modelo estrella. Fact tables o tabla de hechos. Fact table en inglés, tabla de hechos en español, ¿no? Y tabla de dimensión, producto, fecha, ¿no? Reseller, empleados, ¿no? Territorio de ventas o región, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ven, ¿no? Ven cómo se forma la estrella. Tabla principal y sus patitas o sus manitos al lado, ¿no? En este caso, ¿no? Como dimensiones. Acá también tenemos, por ejemplo, en Power BI, miren, un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de incidentes, ¿no? De tickets. Tickets, por ejemplo, de atención pueden ser. Por acá tenemos calendario, prioridad, SLA, servicio, ¿no? Grupo asignado, estado, ¿no? Tenemos un modelo estrella, ¿no? ¿Cuál es mi fact table o mi tabla de hechos? Este de aquí, ¿no? Hasta este punto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Sí, no? Muy bien, Jeffrey, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Perfecto, 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 muy bien. Por ahí si tienen dudas, igual me lo van dejando en el chat, por favor. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, igual me lo dejan en el chat. ¿Vale? Continuamos. Tipos de modelo de datos utilizados en Power BI. Voy a hacer un stop acá. Eh, Voy a regresar para no marear. De repente ustedes dirán, Davis, pero ¿por qué tan complicado? De repente para quienes todavía no, o sea, quienes se les complica un poquito entender ese tipo de conceptos, ¿ok? Estos conceptos son muy importantes. Si bien es cierto, uno puede hacer directamente un dashboard, un informe en Power BI directamente con una sola tabla, ¿ok? Porque se puede hacer, pero también hay que tener en cuenta lo que comentaba en un inicio, ver el rendimiento del informe, hacerlo adecuadamente, ¿no? Yo en mi experiencia me he encontrado con personas que, incluso yo en mis inicios, que pues hacía o creaba los tableros, pero no tenía un orden específico. Entonces siempre es importante primero saber cómo funciona la herramienta y que todo nace a partir de un modelo de datos, ¿no? Bueno, el proceso normalmente, ¿no? El proceso normalmente es el siguiente. Nosotros encontramos o detectamos un problema, hacemos un proceso de transformación de datos, limpieza de datos, etcétera, etcétera. Modelamos el dato como tal y una vez que está modelado, ya empezamos a generar nuestras gráficas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es importantísimo que tengan en cuenta lo que les comento ahora, esta parte del modelo de datos. ¿Ok? Es con la práctica también, conforme vayan ustedes avanzando, van a poder detectar directamente cuál es una fact table, cuál es una tabla de dimensión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora sí pasamos al otro modelo. Existe otro modelo de datos que se llama modelo copo de nieve, o también se le denomina snowflake esquema, ¿no? En inglés. ¿Ok? El modelo copo de nieve nace a partir de un modelo estrella, pero existen más tablas de dimensiones, ¿no? Que están subdimensionadas. O sea, como unas, eh, vamos a decir, como una continuación de la tabla dimensión. Entonces, lo que hace es que se genera una estructura más compleja y jerárquica, similar a la de un copo de nieve. Ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo mi tabla de ventas, tengo mi dimensión de tiempo, publicación, librerías y luego acá tengo países. Pero miren, países también tengo otra patita que dice estados. Estados no se relaciona directamente con ventas, sino que se relaciona indirectamente, pero a través de países, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta también que este tipo es el del modelo copo de nieve. ¿Ok? Modelo copo de nieve. Ahora, existe un proceso de normalización, ¿no? ¿Qué es el proceso de normalización? Pues que, por ejemplo, las tablas de dimensiones están divididas en subtablas. Yo de repente podría poner una sola tabla donde ponga país y ponga el estado, pero hay escenarios donde yo lo voy dividiendo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenga producto, el producto tiene una categoría, y esa categoría, o mejor dicho, el producto tiene una subcategoría, y esa subcategoría tiene una categoría, ¿no? Por decirlo así. Entonces, voy dividiendo los datos de las dimensiones según corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, en lugar de almacenar región y país en una misma tabla, se crean tablas separadas, tabla región y tabla país. ¿Ok? Existen relaciones indirectas, que es lo que justamente les digo. Estados estarán relacionados a ventas, pero de forma indirecta, a través de países o país. La tabla de hechos se conecta a las tablas de dimensiones principales, perdón, a las dimensiones principales, pero estas dimensiones se conectan a otras subdimensiones, que es lo que justamente les indicaba. Complejidad es más complejo que el modelo estrella, debido a la cantidad de tablas relacionadas. ¿Ok? Uso de espacio. Reduce redundancia, ¿no? En el almacenamiento de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, supongamos, vamos a ver, ya vamos a abrir una tablita Excel, ¿ya? Para que podamos entender bien esta parte de redundancia. Supongamos que yo tenga país y tenga aquí región o departamento, ¿ya? Región, departamento, por ejemplo. Voy a tomar como ejemplo eh, en el Perú, ¿vale? Si yo lo meto solo en una tabla, que le puedo poner tabla localización o localidad, puedo ponerla así. Yo voy a tener que poner acá, por ejemplo, Perú, 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 y acá poner departamento Lima, Ica, Arequipa. Y por ejemplo, acá en Cusco, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Repetirse o no? Estoy repitiendo, estoy redundando en datos. Pero si yo divido y pongo una tabla país sola, y va con país, solamente pondré Perú, Colombia, México, etcétera, etcétera, en una sola tabla. Y en departamento, mi tabla de repente, mi tabla región, pondré la región. De repente pondré eh, Lima, Ica, Arequipa, ¿no? Cundinamarca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no repito datos y no repito datos. Es la diferencia. Hay quienes utilizan Snowflake Schema para separar, o copo de nieve, para separar esto y dividirlo en dos tablas distintas. ¿Ok? Entonces, esa parte para que lo tengan en cuenta. Bueno, avanzamos. Por ejemplo, esto es un modelo copo de nieve. ¿Ven la cantidad de tablas que hay y las relaciones que hay? Por eso decía la complejidad que existe con un modelo copo de nieve. ¿Ok? Y aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo acá mi tabla, ¿no? Acá mi fact resellers, tengo dimensión producto, subcategoría, categoría. Entonces se dan cuenta que va bajando. Y por esa parte, ¿no? Por esa parte tengo yo tres bloques, tres tablas más, ¿no? Entonces, por ello, la complejidad de esta parte. ¿Ok? Hasta aquí se ve la diferencia entre modelo estrella, modelo copo de nieve. No, obviamente de aquí, en cuanto me encantaría que ustedes salieran expertos en modelado de datos, pero vamos a aplicar esto de forma, de hecho, para la parte práctica que vamos a hacer en todo el curso, vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo complejo, para que también se pueda entender y para que nos vayamos adecuando, ¿no? Sobre todo quienes recién están utilizando la herramienta, y vamos a hacer un modelo estrella en las prácticas, ¿no?
vamos a complicarnos con modelos de copos de nieve y nada de eso. Eso ya lo vamos a dejar de repente para Power BI un poco más avanzado, ¿no? Un poco más avanzado. ¿Ok? Perfecto. Por acá voy leyendo chats. Voy leyendo chats. Gonzalo me dice, Carmen me dice país, Ronald me dice profe, eso es parecido a Access. Sí, en Access también es similar el tema de las tablas, las relaciones. O sea, es muy similar a un modelo de base de datos. La diferencia es que en un modelo de base de datos no aplicamos dimensiones, ¿no? Y las bases de datos impactan de forma relacional y de forma transaccional. Son datos en tiempo real. Están alojados en sistemas. En cambio aquí no. Aquí cambia un poco la cosa porque estamos analizando datos históricos como tal. Aunque hoy en día existen herramientas, procesos que nos permiten hacer análisis también en tiempo real, ¿no? Como Apache Kafka, por ejemplo, ¿no? Que son temas un poquito ya más avanzados. Gonzalo me dice, estimado profesor, le agradezco mucho. Debo decirle que ahí Moisés justo ha compartido el link, Gonzalo, para que lo puedas ir descargando con la herramienta. No te preocupes. Carmen dice lo básico para entender. Sí, sí, no se preocupe, no se preocupen. En la práctica vamos a hacer conceptos básicos para poder entender. No se preocupen. Eh, Tipos de relaciones que hay en Power BI. Tipos de relaciones. ¿Qué tenemos por acá en la parte de tipos de relaciones? Pues tenemos una... Recordemos que las relaciones están entre las tablas, es lo que hemos dicho, ¿ok? Hago un paréntesis. Lo que me interesa de la parte teórica y de esta clase en particular es que ustedes entiendan los conceptos y sepan que cuando, por ejemplo, ustedes le digan tabla de hechos, modelo estrella, ya sé a qué se refiere. Modelo copo de nieve, ya sé a qué se refiere. Relaciones, interacciones o enlaces entre tablas. Eso es lo importante, entender el concepto, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, dos tipos de relaciones en Power BI. Una relación activa y una relación inactiva. ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, acá tenemos ventas y tenemos fechas. Esta primera línea que está trazada de forma no punteada, o sea, es todo lineal, ¿ok? Se le denomina una relación activa. Y la que están así en líneas punteadas es una relación inactiva. Normalmente, casi en la mayoría de modelos, utilizamos relaciones activas. ¿Ok? ¿Y cuándo se utilizan relaciones inactivas? Cuando, por ejemplo, voy a utilizar DAX, ¿no? Cuando quiero que esta relación esté como que inactiva porque lo voy a utilizar más adelante en alguna función DAX de este tipo. ¿Ok? Cuando veamos función DAX o funciones DAX, vamos a ir un poco más a detalle. Por el momento te intentamos el concepto de cómo se muestra una relación activa versus una inactiva. Dirección de filtro cruzado, ¿no? Por ejemplo, tengo yo esta de aquí, esta flechita. Esta de aquí es la dirección de filtro cruzado. Esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Hay una dirección de filtro cruzado de forma simple, que es que permite que el flujo de datos vaya hacia una sola dimensión. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, yo acá tengo una tabla producto y tengo una tabla de ventas. Si yo filtrara mi categoría de productos, al tener la relación de filtro de forma simple, va a filtrar mi data de ventas con cierta categoría de producto, por ejemplo, si yo lo filtrara. ¿Ok? Y si filtrara una, no sé, pues no sé, por ahí, una orden de, o una venta en específica, este filtro no va a afectar a la parte del producto. ¿Por qué? Porque la dirección es simplemente hacia mi factoring. También, eso es cuando es simple. Y también hay del tipo de ambas direcciones, ¿no? Que puedo filtrarlo, tanto por acá como por acá. ¿Ok? Cuando eso ocurra, se le pone de este tipo, o sea, se le pone este de aquí más uno hacia abajo, para que vaya en ambas direcciones. También lo vamos a ver en la parte práctica, no se preocupe, para entender el concepto. Cardinalidad en Power BI. ¿A qué nos referimos en la cardinalidad? Nos referimos a que cuando existen las relaciones entre tablas,
existe una cardinalidad. Y aquí se me voy a detener para que ustedes lo sepan. Hay muchas personas que en esta parte de la cardinalidad, es importante esto para parte del modelo de datos, ¿ya? Tenemos, ¿no? Cada relación está definida por un tipo de cardinalidad, como le digo, ¿ok? Hay cuatro opciones, o sea, cuatro tipos de cardinalidad, ¿no? Y van a representar características entre tablas, ¿no? De A, etcétera. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera cardinalidad que las primeras dos cardinalidades siempre se utilizan en Power BI. El uno a muchos y el muchos a uno. ¿Cómo están referenciados en las tablas? Como por ejemplo acá. Acá tenemos un uno y acá tenemos un asterisco. Cuando diga eso es uno a muchos. ¿Ok? Uno a muchos. Y si hago la lectura al revés, diré muchos a uno. Es la misma, simplemente que dependiendo de cómo haga la lectura. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, eh, ¿qué me quiere decir esto? Una fila de una tabla, quiere decir una fila del producto, porque acá tengo una fila del producto puede estar relacionada con múltiples filas de la otra tabla, ¿no? Porque acá tengo un 1, un producto, múltiples ventas. Por ejemplo, es el tipo más común de relación en Power BI, ¿no? Utilizado entre tabla dimensión y hechos. Una tabla de cliente se relaciona con una tabla de ventas a muchos, o sea, de uno a muchos, porque un cliente puede realizar múltiples compras, ¿no? Por acá también, ¿no? Un producto está en una o muchas ventas, ¿ok? Ese es el tipo de relación. Y la de muchos a uno, por ejemplo, ¿no? Al revés, una tabla de ventas, ¿no? Se relaciona con una tabla de productos porque cada venta está asociada a un único producto, ¿no? Una o muchas ventas están asociadas a un único producto en específico, ¿no? Entonces, esa es la parte de cardinalidad. Normalmente, casi siempre, en su mayoría, para no complicarnos mucho, siempre, casi en su mayoría se utiliza esta, ¿no? La muchos va en la fact tables, que es este de aquí, y la uno va en las dimensiones. ¿Ok? Normalmente siempre se utiliza de ese tipo. Ahora, de la misma manera, hay la relación de muchos a muchos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Una tabla de estudiantes puede estar relacionada con una tabla de cursos, ya que un estudiante puede inscribirse a varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos asterisco aquí y asterisco aquí, ¿no? De muchos a muchos. Normalmente esta relación tiene un tratamiento especial. ¿Ok? No se recomienda utilizarla mucho, pero si por alguna razón se requiere, se aplica, ¿no? Sin problema. Luego tenemos la relación uno a uno, ¿ok? Que es el menos común. Por ejemplo, una tabla de empleados puede estar asociada con una tabla de detalle de contratos, donde cada empleado tiene un único contrato. En ese escenario, ¿ok? Casi es muy poco común hacer tablas de uno a uno, ¿ok? Relaciones de uno a uno. ¿Ok? Vamos a ver ahora la parte de optimización y buenas prácticas. ¿Por qué les estoy explicando? ¿Por qué nos está tomando esta parte que es una clase teórica casi la mitad? Estamos sin casi más de 45 minutos con esta parte y aquí terminamos con este slide para pasar a la parte práctica. ¿Ok? Optimización y buenas prácticas. ¿Por qué? Porque el modelo de datos o el modelado de datos nos permite eliminar columnas y tablas innecesarias. Nos permite reducir cardinalidad, optimizar los valores únicos en columnas claves, ¿no? Usar medidas en lugar de columnas calculadas. Eso lo vamos a ver cuando veamos DAX. Comprimir datos, ¿no? Buenas prácticas. Usar nombres claros y consistentes. Evitar nombres genéricos como tabla uno, tabla 2, columna uno, columna 2. ¿Sí?
Hay que configurar correctamente las relaciones, verificar la cardinalidad, uno a muchos, muchos a muchos. Si la cardinalidad falla, el tablero no se actualiza. Ojo ahí, ¿ok? Si la cardinalidad falla, el tablero va a saltar error. Al momento que yo actualice los datos, va a saltar un error. ¿Ok? El modelo estrella como preferencia. ¿Ok? Evitar cálculos redundantes y controlar el tamaño del modelo. Preferiblemente, filtrar datos en Power Query. Si de repente yo tengo datos de fallecidos de todos los países y solamente quiero analizar Perú o un área en específica, lo filtro. Preferiblemente filtrarlo antes de cargarlo a la parte visual. ¿Ok? Esa parte es importante. Listo. Pues vamos a pasar a la práctica. Antes de este punto, dudas, preguntas, ¿hay algo que no esté claro, que de repente por ahí no entendieron muy bien? Sin problema. Y sin roche, como se dice. Sin ningún problema. Láncelo en el chat. Aquí todos estamos para aprender. ¿Ok? Carmen, por ahí leo tu carita así de dudas. ¿Tienes alguna duda, Carmen? No sé, de repente por ahí algo que no haya quedado claro. Creo que también por ahí Desiree, creo que también no quedó muy claro por ahí. Ronald dice que para él es un tema nuevo, sí, para muchos debe ser un tema nuevo. Igual este material está colgado, el video igual va a estar colgado, eh, pero sí es importante entender los conceptos. Ahora lo vamos a ver en la parte práctica, pero es importante, como les digo, entender que cuando alguien les diga modelo estrella, ya sepan cómo es un modelo estrella. Si les digo modelo copo de nieve, ¿no? ¿Qué es un modelo copo de nieve? ¿No? Etcétera. Carmen dice, tengo dudas si soy una en este curso, una persona nueva en este curso. No te preocupes, Carmen. Estamos ahí un poquito para ayudar. Vamos a hacer la parte práctica lo más sencillo posible para no complicar en sí a nadie de los participantes. ¿Ok? Más adelante ya vamos a ir viendo de repente cosas un poquito más avanzadas, pero vamos a ir con partes sencillas. ¿Vale? Tranquilos, tranquilos, que estamos todos para aprender. Vamos a nuestro Power BI. Por aquí ya lo tengo abierto. Quienes no lo tengan, está también en la sesión número 1. ¿Ya? Está acá. Dice informes INADEF. .pbix. Se lo descargan y deberían tener esto. ¿No? Y para quienes de repente se sumaron recién a esta sesión y no estuvieron en la sesión anterior, nosotros hemos hecho una conexión web, ¿no? El tipo web, por acá está, el tipo web, hacia la base de datos del Sistema Nacional de Defunciones en Perú. ¿Ok? Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Qué datos me da esa base? Vamos a ver. Acá tengo, acá tengo mi tablita y acá tengo mis fallecidos, ¿no? No salen los nombres, ojo, ¿eh? Pero sí sale el distrito, el domicilio, el departamento, ¿no? Eh, el tiempo, si, cuántos años, ¿no? Más o menos, lo tenemos ahí. Por acá me preguntan el enlace, ahí está. Lo vuelvo a mandar. Estaba fijado, lo vuelvo a mandar. ¿Ok? Por ahí dice, Bill me dice, en mi caso el programa se cierra automáticamente al cargar esa data. Sí, hay que tener en cuenta que hay ciertos requisitos de la máquina. Se recomienda tener mínimo 8 gigas de RAM. Se recomienda tener también Windows 10, Windows 11. No funciona antes de versiones anteriores de Windows, no funciona. Entonces hay que tener en cuenta también esos puntos. ¿Ok? Eh, Listo, arrancamos. Entonces, nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos hecho este análisis, ¿no? Por ejemplo, habíamos colocado por acá la fecha y hemos hecho un recuento, ¿no? Para contabilizar cuántos fallecidos hay a lo largo del
los años, en este caso desde el 2017 hasta si no me equivoco, lo tenemos hasta, a ver, vamos a ver, nos vamos nos vamos al modo, a la vista tabla, y en la fecha, por ahí deberíamos tener la fecha máxima. No, no sale por acá. Vamos a ver por acá, si yo filtro 2025, para filtrar, puedo utilizar, por ejemplo, mi vista de tabla. Esta es mi vista de informe, esta es mi vista de tabla. En mi vista de tabla puedo filtrar datos como si fuera un Excel, ¿no? Puedo filtrar 2025, puedo filtrar el mes 3, y puedo filtrar también de repente un día, ¿no? Una fecha específica. Tengo datos hasta el lunes 24 de marzo, que fue justamente la fecha donde hicimos la descarga. El martes hicimos la descarga, la data siempre está contemplada hasta el día antes. Para quitar el filtrado, simplemente selecciono un campo, ¿no? Una columna específica y le pongo borrar todos los filtros. ¿Okay? Borrar todos los filtros. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos. Entonces, nuestra data está cargada. Está cargada. Hay algunos quienes se han conectado ya ahora, o sea, recién hoy han conectado su data a Power BI, sus datos a Power BI, y lo van a tener hasta la fecha de ayer, ¿ok? Porque está actualizado. Estamos conectados con esa base en línea. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos avanzando para no retrasar más la clase. Vamos avanzando y vamos a ver justamente específicamente, nos vamos a entrar en la parte de Power. Nos vamos a ir a transformar datos, transformar datos. ¿Ok? Cuando le vayan a transformar datos, nos va a llevar hacia Power Query, ¿no? Hacia Power Query. Ahora, en Power Query tenemos solamente una tabla. ¿Ok? No vamos a complicarnos, como les dije, para poder, no sé, meter otro tipo de datos por aquí, ¿no? Vamos a trabajar simplemente con este única fuente de datos. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo tuviera, si yo quisiera crear mi modelo de datos estrella, ¿no? Lo podría hacer directamente con los datos que ya me muestra en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo quiero analizar o quisiera cargar de repente una tabla de datos con el sexo, por ejemplo, masculino, femenino, etc. ¿Cómo puedo crear eso? Por ejemplo, este es mi fact tables. Voy a dar un doble clic a la mano izquierda donde dice SINADEF datos abiertos, a la parte de consultas, hago un doble clic y lo que voy a colocar aquí es, por ejemplo, voy a ponerle fact de funciones. Simple. ¿Ok? Fact de funciones. Puedo ponerle fact con T o simplemente fact. Vamos a dejarlo simplemente fact. Bueno, vamos a dejarlo con fact con T. Fact guión bajo de funciones. Eso para no olvidarme y para saber que esa es mi tabla de hechos. ¿Ok? Mi tabla de hechos, mi tabla principal. ¿Ok? Y luego yo podría crear tablas directamente, ¿no? Sin ningún problema. Por ejemplo, estoy en inicio, me voy al botón especificar datos y me va a aparecer esta ventana que es donde yo puedo insertar ciertas filas, ciertos registros. Por ejemplo, que le hago clic donde dice columna 1, doble clic, y aquí, por ejemplo, voy a poner que la columna se va a llamar sexo. Y que mi primer campo, hago un doble clic en mi primera fila, voy a poner masculino. Le doy un enter, en la segunda fila escribiré femenino. ¿Okay? El nombre de mi tabla, pues yo le voy a poner dim, dim-sexo. Con eso estoy creando mi primera dimensión. Hemos dicho que las tablas de dimensiones son tablas cualitativas, no son cuantitativas. ¿Ok? En este caso, mis de funciones, como voy a analizar de funciones son mi tabla cuantitativa, ¿no? Que quiero calcular la cantidad de fallecidos, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Bueno, podría tener incluso algún dato adicional, ¿ok? A nivel de sexo. De repente podría tener datos como masculino, femenino y otros, ¿no? O de repente algún otro texto en particular, ¿ok? Normalmente cuando yo quiero validar o revisar, para eso yo también debería tener un diccionario de datos, que me lo podría entregar quien gestiona toda esta parte, pero al ser una información pública, ¿no? Vamos a trabajarlo así, de esa manera, con esa dimensión de sexo sin ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Qué más podría yo revisar? ¿Qué más podría de repente analizar? De repente podría crear una dimensión de estado civil también, ¿no? Eh, Cuando veamos la clase de funciones DAX, vamos a ver también la función de crear una tabla calendario, ¿no? También lo podemos manejar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, quiero sacar mi tabla de etnia, mi tabla de estado civil, mi dimensión de departamento, ubigeo, ¿no? También podría hacerlo de esa manera. Tipo lugar, etc. Entonces, pero de momento vamos a quedarnos simplemente con una dimensión que es sexo. ¿Ok? Una dimensión que es sexo, para no complicarnos. Le doy cerrar y aplicar. Se va creando el modelo y listo. Entonces, si ahora me voy a la vista de modelo, que es el tercer botón que está en la mano izquierda, miren, ve, ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, acá tengo mis fact tables y tengo ya mi primera rama. En este caso es mi dimensión sexo. Automáticamente Power BI pregunto, pregunto, ¿qué tipo de relación o de cardinalidad existe entre la tabla de funciones y la tabla de sexo? Dimensión sexo. ¿Recuerdan? ¿No? Es muchos a muchos, uno a uno. Correcto, Gonzalo, excelente. De uno a muchos. O de muchos a uno, ¿no? Dependiendo de cómo se lea. ¿Ok? Excelente. Esa es la relación que justamente existe entre una tabla y la otra. Es la cardinalidad. ¿Ok? Excelente. Entonces, de esa manera tengo mi primera dimensión. Vamos a ver qué más podemos agregar. Vamos a ir a transformar datos. Nuevamente vamos a Power Query. Y vamos a ver por acá. A ver, vamos a intentar. Voy a sacar una captura de esto para poder más o menos detectar qué tipo de datos vamos a tener aquí. Ok. Ahí está. Por ejemplo, voy a especificar datos. Voy a crear de repente otra dimensión que sea estado civil. Y aquí voy a ponerle estado-civil. ¿Qué estado civil hay? Hay casado, hay conviviente, bueno, hay conviviente, concubina, divorciado, ignorado, también hay un dato de ignorado, hay separado, hay sin registro, hay soltero, hay viudo. Ya, vamos a dejarlo así. Le doy a aceptar y ya tengo mi tabla. Davis, ¿qué pasa si aparece un nuevo estado civil? ¿Cómo lo puedo agregar? Fácil. En la parte de pasos aplicados, está la mano izquierda, la mano derecha, perdón. Aquí hago un doble clic en origen y se apertura nuevamente la tabla. Así puedo agregar uno más. De repente, supongamos que aparezca uno comprometido, ¿ya? Vamos a decirlo así. Ahí está. Le damos a aceptar y ya se genera uno más. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? De repente en sexo también. Me voy a origen, doble clic y de repente hay un sin registro. O también hay un otros. Ahí está. Le doy a aceptar y listo. Ahora, ¿qué más hago? Cerrar y aplicar, cerrar y aplicar.
Estoy en la vista modelo y miren, ve, ahí está. Muevo, arrastro, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esta relación no se ha generado la relación. Ahora, justamente es lo que quería. Voy a ampliar un poquito más esto. Y acá tengo mi dimensión estado civil. ¿Ok? Y aquí tengo mi estado civil dentro de mi fact table. ¿Cómo relaciono ambos? ¿No? Lo que yo podría hacer es este estado civil, hago un clic, sin soltar el mouse, arrastro y lo llevo sobre el campo estado civil de mi fact table. Con eso va a aparecer esta ventana y me dice cardinalidad uno a varios o uno a muchos. Le doy guardar, ahí está, ¿no? Uno a muchos, ¿ok? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya estoy armando mi modelo estrella. Y así puedo ir agregando otras tablas según lo requiera, ¿ok? Para no complicarnos, yo creo que con esas dos tablas, al menos por ahora, estamos bien. Por ahí me dice, profe, recomienda hacer una conexión directa entre SAP y Power BI. SAP es un poquito más complejo, ¿ya? Poder hacer conexiones directas. Normalmente hay un proceso intermedio para extraer datos desde SAP, ¿no? Eh, También hay un conector, si no me equivoco, con SAP en Power BI, pero no lo he probado, la verdad. No lo he probado. Sería mentirte decirte que lo he probado. No lo he probado. Pero sí se puede hacer unas conexiones directas. Por ahí dice, Desiree dice, cargué el link, pero el programa dice que tiene varios cambios pendientes en sus consultas y luego de error. Eh, si te sale qué error hay, porque debe aparecer el error, me lo pasas, Desiree, nos dejas en el chat, porfa. Gonzalo dijo unos a muchos, perfecto. Yesheri dice, si se actualiza el archivo de origen, ¿se tiene que volver a cargarlo al Power BI? Sí. En desktop sí. En desktop sí. Si se actualiza el origen, tenemos que darle a actualizar aquí. Por ejemplo, esta data está actualizada hasta el lunes. Si quiero actualizarlo hasta ayer, tengo que darle a actualizar. ¿Sí? Fabricio dice, ¿de dónde está la opción para crear una nueva tabla? Mira, me voy aquí a Power Query y acá dice en inicio, dice especificar datos. Ahí creas una nueva tabla, Fabricio. Le das a especificar datos y te sale ahí para crear una tabla dentro de Power Query. ¿Ok? Le damos cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Bien, nos vamos a la vista de informe. Miren, tengo datos hasta, vamos a ver por acá, tengo datos hasta el 24 de marzo, ahí dice, ¿no? 2025, cuarter 1 o trimestre 1, marzo 24. Si yo le doy a actualizar, aquí, miren, lo que se cargó más rápido fue mi dimensión sexo y mi estado civil, porque eh, porque son datos que yo los he introducido directamente en Power Query. ¿Dónde demora más? Cuando tiene que hacer la conexión hacia el archivo, ¿no? En nube. Entonces, miren, ve, ustedes le dan a actualizar y miren, hasta antes de darle a actualizar tenía la data hasta el día 24. ¿Ok? Tenía los datos hasta el día 24. Vamos a ver para actualizarlo hasta el día de ayer. ¿Ok? ¿Por qué he decidido, por qué hemos decidido que para este curso tengamos una conexión en nube, ¿ya? Con el enlace? Porque quiero después, en la cuarta sesión, podamos publicar el informe. Esa publicación del informe en, en la nube de Power BI va a permitir que cualquiera que ingrese va a poder visualizar los datos. Y vamos a intentar dejar programado el informe para que se actualice, ¿no?
automáticamente todos los días. Ya no tengamos que estar actualizándole uno a uno. Ahí respondo la pregunta que dice Yesheri. En Power BI de esto, sí tengo que actualizarlo manualmente como lo he hecho ahora. Pero cuando yo lo llevo a Power BI Service, siempre y cuando tenga una licencia, voy a poder hacer esa opción. De programar las actualizaciones automáticas. Ya está. Se actualizó. Veamos el último bloque. Miren, ve. Actualizada la data hasta el marzo 26. Ya se actualizó. Y si ustedes también hicieron ese mismo proceso, deberían tener datos actualizados hasta el día 26. ¿Ok? Perfecto. Listo. Avanzamos. Por ahí me dicen, ¿podría hacer el gráfico nuevamente desde cero? Claro que sí. Estamos en un lienzo en blanco, nuestra vista de informe. Nos vamos al gráfico de líneas. Insertamos el gráfico de líneas, ampliamos un poquito. Y me voy a mi FAQ de funciones. ¿Ok? Aquí tengo un campo de fecha. Esta fecha la voy a arrastrar hacia el eje X. Y lo que voy a hacer es llevar, ¿no? Voy a llevar el sexo hacia el eje Y. Simplemente para hacer un recuento. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora, aquí tengo en mi gráfico de líneas, tengo 4 botones que son jerarquías. Si yo bajo un nivel, ahí está, estoy en trimestre. Bajo un nivel más, eso es meses. Bajo un nivel más, días. ¿Ok? Lo vamos a dejar así. ¿Ya? Lo vamos a dejar así. Incluso hay una opción interesante, me estoy adelantando, pero hay una opción interesante en Power BI que te dice la línea de tendencia. Que lo puedes activar. Lo activas aquí. Acá damos formato. Aquí, en ese primer botón de visualizaciones, tengo yo los distintos gráficos. En la segunda opción tengo mis formatos. Y en la tercera opción tengo esta opción que dice línea de tendencia. E incluso se me permite activar la previsión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo activar esto y miren, puedo activar una proyección con ciertos parámetros que yo pueda colocar, ¿no? Mírenme, que en el cuarto trimestre hasta el 2027, miren, más o menos cuánto va a ser la cantidad de fallecidos. Esto obviamente falta ajustar, ¿sí? Porque tengo que saber un poco de estadística también aquí. Tengo que colocarle intervalo de confianza al 95%. De repente quiero predecir o con el último, estos últimos 6 puntos, más o menos que me analice, eh, o los últimos 0 puntos. No quiero todavía meterme un poquito a esta parte para no complicar, pero por ejemplo podría hacerlo así, ¿no? Creo que esto es mes. Y si por ejemplo bajo un nivel más, puedo tener una previsión de 24 puntos, o de, vamos a ver si me deja, en 15, vamos a ver si me deja en 15, ahí está, no se nota mucho, pero te sale, por ejemplo, cuántos muertos van a haber hasta el 10 de abril, y todavía no estamos 10 de abril. Entonces, son cosas que se pueden hacer en Power BI, que simplemente los estoy mostrando para que podamos, para que vean la potencia que tiene en este caso, el programa, el software, ¿ok? De ahí vamos a ir ajustando cosas. Voy a desactivar esto ya para no complicar. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos, por acá tenemos nuestro vista modelo y tenemos nuestro fact table y nuestro modelo, nuestras tablas de dimensiones. Yo aquí ya podría empezar a crear gráficos. Todavía voy a crear gráficos bastante sencillos, ¿no? Después ya vamos a dar, porque tenemos una clase específicamente de formatos. Entonces, por ejemplo, yo por acá puedo copiar y pegar ese mismo gráfico, sacar una copia nada más, y de repente quiero analizar el gráfico de anillos, cambio, hago un clic al gráfico de anillos y no quiero analizarlo por fecha. Borro en la leyenda el fecha y de repente agrego, ¿no?
puedo agregar lo que es sexo de mi dimensión sexo. Ahí está. ¿No? Ahí está. Tengo masculino, femenino, en blanco, sin registro. ¿No? Entonces tengo, por ejemplo, aquí, acá me dice que masculino son un 55% desde el 2017 y femenino un 44% desde el 2017. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se mueren más varones que mujeres, en principio. ¿Ok? Esto todavía no estoy dándole formato, ¿ya? Simplemente estoy agregando más o menos el análisis de lo que podemos hacer directamente en Power BI. ¿Ok? Vamos a sacar una copia, después vamos a darle formato, vamos a ponerlo bonito y toda la cosa. De repente por ahí vamos a ver, se me ocurre analizar, colocar de repente una gráfica de este tipo, de barras apiladas, donde el eje X sea, yo sé que esto no va a ser lo más adecuado, pero podemos colocarlo muerte violenta en el eje y borramos el sexo. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que quiero que se vea aquí es lo siguiente. En la parte de filtros, yo amplío la parte de filtros. En muerte violenta tengo sin registro y datos en blanco. Por ejemplo, yo podría filtrar aquí en este botoncito, le doy seleccionar todo, desmarco el en blanco y desmarco el sin registro. Ahí está. Con eso, ahora sí lo subo, lo comprimo. Con eso tengo el dato de que si la muerte es violenta, la mayor cantidad de muertes violentas se da por accidentes de tránsito, ¿no? Luego hay un no se conoce y luego vienen los homicidios. Quiero que vean algo. Si yo hago un clic en homicidio, miren, se filtra homicidio, se filtra solamente la data de homicidio y miren, miren esa gráfica, ¿no? Vean, vean cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los homicidios, bueno, no digo evolucionando, cómo ha ido creciendo los homicidios en el Perú. Seguramente por el tema de inseguridad ciudadana, claro está. Y si, por ejemplo, nos vamos a esta lupita, ponemos línea, no vamos a poner línea constante, vamos a seleccionar este gráfico y vamos a poner línea de tendencia. Miren, ve, la tendencia es que vaya al alza, ¿no? La tendencia es que vaya al alza. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta lo que podemos hacer en Power BI? ¿No? Y miren, ve, si filtro accidente de tránsito, voy a hacer un clic aquí en accidente de tránsito, miren, ve, esto no está en alza. Esto mantiene algo constante, ¿no? O sea, hay subes y bajas, pero no es que haya algo un indicador que te diga, oye, se han aumentado exponencialmente los muertos por accidente de tránsito, ¿no? Entonces, esto es un sube y baja, ¿no? Aún así, mírenme, abril de 2020, la cantidad de accidentes de tránsito cayó brutalmente. ¿Alguien recuerda por qué? Abril del 2020. ¿Por qué creen? Por el COVID, perdón, por el COVID. El COVID aquí en Perú dijeron no sale nadie, ¿no? No sale nadie de sus casas y obviamente no sale nadie de su casa, nadie podía viajar, solamente trabajaban las empresas que llevaban carga, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por eso obviamente hay una reducción importante eh, de accidentes de tránsito en ese mes, ¿no? A ver, leo comentarios. Dice, por el tipo de licencia puede dar una cierta cantidad de actualizaciones al día. Sí, Yesheri, la licencia Pro te da 8 actualizaciones al día.
si no me equivoco, y la licencia premium por usuario te da 48. Quiere decir que puedes utilizar máximo cada 30 minutos. Desiree dice, ¿cómo hago para colocar los botones de jerarquía? No, los botones de jerarquía aparecen directamente cuando colocas una línea. ¿Ya? No los coloco yo, aparecen directamente. ¿Sí? Es parte del gráfico de línea y parte cuando colocas una fecha. Cuando colocas una fecha en el eje X, automáticamente se genera este árbol, ¿no? Año, trimestre, mes, día. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Quiero analizar suicidio, mírenme. Si hago un clic en suicidio, ¿no? Hay una caída importante en el 2023, pero como que vuelve ahora nuevamente a repuntar, ¿no? Vuelve a repuntar, ¿no? Por ahí. Accidentes de trabajo, también, ¿no? Se mantiene entre sube y baja, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Si vamos a homicidio, ¿no? Esto es lo que llama un poco la atención, ¿no? En homicidios. Deciré, dice, no me aparecen los botones de jerarquía a pesar que hice el gráfico de línea. Eh, Curioso, ¿ah? Porque debería aparecerte. Estás eligiendo este gráfico de línea, estás llevando la fecha y el recuento del sexo, ¿no? Es recuento de sexo, ¿ya? Recuento de sexo. Aquí, ¿ya? De todos modos, por ahí revísalo. Moisés dice que no le aparece el anillo de sexo. Acá está, gráfico de anillos. O pueden también utilizar el gráfico circular, no hay ningún problema. Es similar, ¿ok? Los botones de jerarquía son estos. Estos de aquí. Subo de nivel, bajo de nivel. ¿Ok? Subo, subo, bajo. ¿Ok? Estos son los botones de jerarquía. Son 4 botones de jerarquía. Resumir, explorar en profundidad, siguiente nivel de jerarquía y expandir todo un nivel de la jerarquía. También cuando veamos la parte de formatos voy a explicarle con más detalles. ¿Okay? Porque tenemos una clase para ver formatos, colores, etcétera, etcétera. Así que no me adelanto mucho a ese punto. ¿Ok? Entonces vean la potencia del software, ¿no? La importancia, ¿ok? Eh, ¿No? Del software como tal, ¿vale? Listo. Bueno, vamos a ver, en el caso de muerte violenta, vamos a sacar una copia de esta gráfica y vamos a colocarla por acá. Y creo que hay una parte interesante que podríamos tomar en cuenta. De ahí podemos cambiar, ¿ya? Los gráficos las vamos a cambiar porque así está feo. O sea, no me gusta. Es simplemente para que vean un poco el análisis que se puede hacer. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner departamento. Bueno, miren, vamos a ver causa, ¿ya? Estoy llevando causa A, pero a ver, este dato no. Ah, perdón, debido causa A. Debido causa A. Si, por ejemplo, yo selecciono homicidio, miren, todo lo que es homicidio, en su mayoría, ¿no? Si vamos hacia arriba, casi la mayoría de homicidio está asociado a shock hipovolémico, ¿no? La causa de muerte, ¿no? Luego viene acá la laceración encefálica, etcétera. Si, por ejemplo, es accidente de tránsito, también, ¿no? O sea, normalmente pueden haber dos factores. O bien siempre le ponen shock hipovolémico cuando no tienes el caso que se detecte entre sí, hablándolo sin ser médico, ¿eh? Ojo, si por acá de repente hay alguien que conozca un poco más del tema, excelente. Pero de repente puede ser eso, o puede ser que efectivamente casi la mayoría de muertes son por shock hipovolémico, ¿no? Curioso,
insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Curioso, insuficiencia respiratoria aguda, y bueno, luego después tenemos traumatismos, cosas así de ese tipo, ¿no? Luego también hay una causa debido a causa B, que lo podemos colocar, por ejemplo, debajo de causa A, y también ahí funciona la jerarquía. Pero obviamente toca hacer todavía limpieza de datos porque no tenemos datos, los datos están muy sucios aquí, en la parte de causas. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo con causa A. ¿Ok? Después vamos a poder continuar haciendo KPIs y todo el tema, así que no se complique. ¿Ok? Vamos viendo, dice, ¿cuáles son los botones de jerarquía? Pues ya comenté que los botones de jerarquía aparecen en la parte de arriba de las gráficas de líneas. Son estos que están aquí. ¿Esos botones existen para los otros gráficos? No, no existen para los otros gráficos. Existen para algunos. Existen para, por ejemplo, los gráficos de barras, en algunos casos, y siempre y cuando haya una jerarquía. Para que haya una jerarquía, yo tengo que tener aquí varias variables. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llevé el causa B debajo del A, ahí recién se genera la jerarquía, ¿no? Pero si no, lo quito y ahí no hay jerarquía. Igualito aquí, de repente por ahí, creo que no sé quién decide, creo que tiene problemas. Puede ser que la fecha no te esté mostrando así, con jerarquía, año, trimestre, mes, día. Por eso no te salga estos botones. Podría ser eso, ¿ok? Podría ser eso. Igual me confirmas. Dice, ¿cómo reconoce que los datos aún están sucios? Si nos vamos a la vista de tabla y me voy, por ejemplo, a debido causa A, miren, ve, miren, ve. Estas líneas, estos guiones, esos datos sucios. Miren, ve. Estos datos están sucios. Y es muy dispersa la data, ¿no? Es muy dispersa. Mira, acá debería decir insuficiencia respiratoria y dice 7N suficiencia, ¿no? Son datos sucios. Por eso me doy cuenta, por eso me doy cuenta justamente de que los datos están sucios. Aquí en muerte violenta, por ejemplo, también no tengo sin registro, no se conoce, bueno, no se conoce y sin registro podría estar en uno solo, ¿no? Esto en blanco también. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿ya? Hay datos todavía ahí por limpiar, por transformar, etc. ¿Ok? Gonzalo dice, ¿qué significa que los datos están sucios? Cuando se le da el concepto de que los datos están sucios, es que falta hacer proceso de limpieza de datos. Yo no podría analizar datos si, por ejemplo, el DNI, en la columna DNI, tiene datos en blanco. Tengo que quitarlos o tengo que renombrarlo de alguna manera. ¿Ok? O de repente, cuando hay algún dato en blanco, tenga que ponerle sin registro, ¿no? Para que no me genere un problema dentro de mi análisis. ¿Ok? Porque son datos que me van a desviar de lo que yo quiero analizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy analizando accidentes de tránsito y de repente pues no sé, de repente la mayoría de cantidad de personas que dice accidente de tránsito no tiene una edad específica, porque no la han colocado, entonces no me va a permitir analizar. Entonces, tengo que hacer un proceso de limpieza. Y ese proceso de limpieza de datos lo tengo que hacer o lo podría hacer en Power Query. ¿Sí? Eso para que se tenga en cuenta. Listo. Se nos pasó la hora rápido. Hemos avanzado un poquito más, un poquito más. Hemos hecho cierto análisis, ¿no? Sobre todo la parte de homicidio. Me pareció interesante. Vamos a ver la próxima clase el día sábado. Vamos a continuar. Vamos a ver parte de formatos. De ahí vamos a ir aplicando ciertos criterios interesantes de cómo cambiar esta estructura, porque así como está el tablero, está horrible, ¿no? Hay que
hacer un proceso de ponerle el título, ponerle el logo, cambiarle de color. Ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Pero para este primer bosquejo, estoy intentando sacar métricas, ¿no? Datos que me puedan responder preguntas que nosotros nos pongamos pues el saco del MINSA o de quien quiera analizar estos datos y decir, oye, quiero ver cuántos de muerte violenta, cuántos de homicidio, cómo ha incrementado los homicidios en los últimos 5 años. ¿Incrementa? ¿No incrementa? ¿Dónde se ocurre la mayor cantidad de homicidios? Podría ser. ¿Y qué departamento? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos avanzando con ello. Ya me pasé un minuto de la sesión. Vamos a contestar todavía algunas preguntas más. Yesheri dice, siguiendo la clase desde el bus. Qué bueno, Yesheri. Asisten en el bus, en el donde sea. Está bueno. Listo. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna otra consulta final que tengan? Gonzalo dice gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes por participar de la clase y por darse ese tiempo, esa hora y 30 minutos para capacitarse en estas herramientas que estoy seguro que les van a servir. Les van a servir muchísimo. De hecho, quería mostrarles algo interesante, creo que no sé si lo tengo por aquí. Creo que no, creo que ya se me fue. A ver, creo que por aquí lo tengo ya. Denme un segundo. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir un momento. Todavía no se vayan, por favor. Vamos a tomar un minutito más porque quería mostrarles algo interesante. Eh, Esto de aquí. Ahora vuelvo a compartir pantalla, ¿ya? Ahora vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Listo. Comparto pantalla nuevamente. ¿Y por qué la importancia de aprender Power BI, ya? Sí, listo. Estoy compartiendo pantalla nuevamente. Miren, ve. Esta es una web que se llama Insights Get On Board, que básicamente hace una recopilación de los skills o los programas que normalmente piden en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para los que son programadores, ¿no? Les piden que conozcan más JavaScript, Java, Python, ¿no? Cositas así. Y quería enfocar esto porque para justamente la parte de analítica y ciencia de datos, ¿ok? Si se dan cuenta, se demanda mucho profesional que conozca SQL, Python y miren por acá, Power BI, ¿no? Cuando uno postula a una oportunidad laboral, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? No te preguntan, oye, ¿sabes utilizar Internet? No, porque se entiende que obviamente casi la mayoría utiliza o lo conoce, ¿no? Claro está. Al igual como, por ejemplo, el Excel, ¿no? El Excel ya a veces no se pregunta si conoces de Excel, etcétera. Por ahí de repente si conoces de Excel intermedio o avanzado, una cosa así, pero cuando no es porque ya creo que como por defecto, las empresas saben que ya tú lo dominas, o sea, lo conoces al menos básico, ¿no? Entonces, en el caso de Power BI, pues como pueden ver, es uno de los perfiles, o los skills demandados justamente en el mercado laboral, ¿no? Así como Python, así como SQL, etcétera, etcétera. Para quienes quieren, ¿no? Hacer una carrera, vamos a decir, en el mundo de los datos, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Listo. Ahora sí, dejamos la clase, cerramos con las últimas preguntas. Andrea, gracias a ti, Andrea. Yesheri dice, profe, ¿se puede actualizar los dashboards sin tener licencia Pro? No. Para actualizar los tableros de forma automática, tiene que ser con licencia mínima Pro. Pero si es manual, sí, ¿no? Sí se podría. Si es manual sin licencia Pro, se podría. Si es manual. ¿Ok? Hans dice, profe, ¿a qué se refiere ETL? ¿Se va a ver en este curso? Sí, estamos haciendo ETLs, estamos haciendo extracción con la conexión directa al archivo que tenemos en nube, el CSV de SINADEF. Estamos haciendo carga porque le hemos llevado T de carga, transformación, extracción, transformación, que en este caso estamos transformando
los datos en Power Query, estamos creando tablas nuevas para el modelo, y la carga, que es la carga hacia el tablero, ¿no? La carga. Ok, listo. Gracias a ustedes. Nos vemos el día sábado. Los